debate. Les dije que iba a ser picante con Ricardo Marcenaro. Es un hueso duro de roer, ¿no es cierto? Es un reto para los entrevistadores. El hombre es imperturbable, pero es interesante. Y reitero, amigos, señora Luz Salgado, señora Marta Chávez, señor Yoshiyama, no tenga miedo. Es decir, no hay que tenerle miedo a los programas plurales. O sea, qué fácil es. Hemos criticado tanto ustedes y nosotros, los periodistas, a gobiernos anteriores, que todo era para un lado, ¿no es cierto? Y ahora que hay posibilidad de hacer un periodismo plural, se tiene miedo, se duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? El que dice la verdad no miente, ¿no es cierto? Bien, tenemos con nosotros, bienvenido señor Percy Taury, bienvenido. Y muchas gracias por su sintonía, es uno entre miles de un desempleado. Adelante, contrario. Comienza un nuevo día para Iván del Castillo, joven chino de 28 años que desde hace 12 meses busca trabajo en forma incansable. A primera hora revisa los diarios de la mañana, marca los posibles lugares que visitará y parte con la esperanza de que hoy será su día de suerte. Actualmente ando buscando trabajo y no lo consigo. Lamentablemente, encontrar empleo en estos tiempos resulta cada vez más difícil. Iván lo sabe, por ello, para mantener a su familia, trata de ocuparse en cualquier cosa. Estoy tratando de hacer cachuelos, por un lado. Por otro lado, pues, tomo fotos. Estudié fotografía profesional hace unos 4 años, pero eso de vez en cuando. Iván nos confesó que aceptaría trabajar en oficios de limpieza a pesar de estar por concluir sus estudios de lengua y literatura en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Debo continuar en la grega porque me he propuesto terminar la universidad y, como le mencioné, si quiero conseguir algún trabajo, tengo que estudiar. La historia de Iván del Castillo es solo una de las miles y miles que pueden contar los peruanos desempleados. Cifras oficiales señalan que en el área urbana el 8.5% de la población está desempleada y en el área rural el 3.3%. Esta cifra, sin lugar a dudas, no está muy de acuerdo con la realidad, pues en las calles la situación es totalmente diferente. Jóvenes que aún no pierden esperanza, pero que ya están cansados de recorrer calles y calles, folder manila en mano y la procesión por dentro. La procesión por dentro, la esperanza por dentro y la billetera muy flaca, por cierto. Eso quiere decir que el problema del desempleo es muy acuciante para mucha gente. Estudia lengua y literatura en La Cantuta y está postulando o está buscando, aunque no lo encuentra, un puesto para ser empleado de limpieza en una fábrica. Probablemente sea uno de los pocos casos de un limpiador de pisos bastante ilustrado. Pero ironías aparte, esa es la situación del desempleo en nuestro país. ¿Qué hacer para mejorar las cosas? ¿Qué está haciendo el CCD para encontrar un marco legal adecuado que permita el empleo? De eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque con nuestros invitados. El doctor Ricardo Marcenaro, de la Alianza Oficialista, presidente de la Comisión de Trabajo del CCD, y con el distinguido abogado laboralista Luis Delgado Aparicio. Al final comentará la exposición de ambos la periodista Blanca Rosales del periódico El Mundo. Volvemos con nuestros invitados después de este corte comercial. ¿Le parece a usted factible la creación de una cooperativa para que los claveístas recuperen su dinero? Estamos a esperas de su respuesta. Y ahora sí, nos vamos al tema que nos convoca hoy. Empleo, la Ley General de Trabajo, desempleo en el país, qué hacer, cómo salir del encampamiento. Nos acompaña el doctor Ricardo Marcenaro, presidente de la Comisión de Trabajo del CCD, y el doctor Luis Delgado Aparicio, abogado laboralista. Bienvenidos al programa. Buenas noches a los dos. A ambos. Doctor Marcenaro, ¿en qué estado se encuentra la Ley General de Trabajo que su comisión está, según tengo entendido, terminando ya de dictaminar? Sí, se encuentra bastante avanzada. Posiblemente en los próximos días vamos a presentar al público a fin de recibir todos los aportes convenientes, una parte de la ley que es la parte de derecho colectivo del trabajo. Bastante avanzada significa 90%, 95%. La ley en la parte de derecho colectivo ya está realmente concluida, estamos solamente afinando algunos artículos a fin de iniciar una discusión pública. Lo que queremos hacer una discusión a nivel nacional para que la gente, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones y todas las personas interesadas puedan hacernos importantes aportes. Eso es notable de parte de la comisión suya porque significa que no va a pasar al Pleno antes de que todas las instituciones involucradas digan lo suyo.
Así es, nosotros lo que queremos es que todas las personas interesadas puedan participar y especialmente hacer sus aportes. Por lo tanto, preferimos demorarnos un poco más, pero que esta sea una norma que recoja el mayor consenso posible. Porque una versión señalaba que para la formulación inicial de este proyecto de ley ustedes habían tenido ciertos tropiezos y al final la representación laboral no había tenido participación en la comisión que usted preside. Sí, desgraciadamente, cuando nosotros aprobamos una ley para que las confederaciones de trabajadores todas también estuvieran representadas, ellos asistieron a algunas de las sesiones y luego se retiraron, no queriendo continuar participando, lo que creemos que fue un grave error de estas confederaciones. Esperamos que ahora emitan opinión sobre este proyecto que va a ser publicado. Si ellos van a la comisión o hacen llegar sus aportes, serán bien recibidos porque esa es mi obligación. Doctor Delgado Aparicio, usted como laboralista, dicen los sectores laborales del país que este es un gobierno antilaboral, que este es un gobierno que particularmente ha golpeado a la clase trabajadora, ha despedido sin indemnizaciones, no ha otorgado compensaciones por despidos, etcétera. ¿Usted coincidiría con una apreciación así tan radical? No puedo coincidir, porque desde agosto del 90 se ha producido indudablemente en el sector público una situación de ordenamiento del mismo, tanto como en la administración privada. ¿Ordenamiento necesario? En la administración privada, pública y en las empresas públicas, para que puedan ser las mismas efectivas y puedan a la misma ser productivas, porque había, sin lugar a dudas, un sobredimensionamiento en las empresas públicas y también en la actividad estatal. Doctor, ¿pero qué culpa tienen los pobres burócratas de estar sobrando en un aparato sobredimensionado? Ellos no crearon el problema y después los echan a la calle, no les dan indemnización y ahora ¿qué son? Desempleados. Ese joven que hemos visto de repente ha sido empleadito en una oficina del Estado. Señor Vázquez, el asunto del desempleo es muy grave en el Perú y es tan grave en el Perú como lo es en el mundo entero. No voy a, ni mucho menos, hacer una comparación. Sin embargo, me parece que lo que usted ha afirmado, si es correcto, en parte, tiene un ángulo que yo discreparía. Puede haber despidos, obviamente, han habido renuncias voluntarias, han habido programas de racionalización, y en lo que no puedo estar de acuerdo con usted es que no se le han pagado indemnizaciones, porque eso sí, tanto en la administración pública como en las empresas públicas, se ha pagado no solamente 8 o 10 sueldos, sino su compensación por tiempo de servicios exacta y completa. Razón, además, de existir lo que es hoy día en este país, un dispositivo que es el CTS, que le asegura a todo el mundo que no por cerrar o quedar su empresa, se va a quedar él sin indemnización. El asunto es el siguiente, doctor Delgado Aparicio, usted lo conoce muy bien porque integró las filas del Fredemo. Mario Vargas Llosa también anunció durante la campaña pasada que iba a despedir empleados públicos y eso espantó a muchos. Pero los despedidos iban a tener la posibilidad de crear nuevas empresas ya en términos personales y agrupándose, sin necesidad de depender de un empleador omnipotente como podría ser el Estado, cosa que no hizo este gobierno. Entonces los despedidos o colocaron su dinero en clave, que dicho sea caso está bastante de moda ahora, o simplemente están ahí en esta misma esquina, aquí en la avenida Manco Cápac, abarrotando la calle como ambulantes. No, así. El asunto del desempleo en el Perú es dramático. Y en el año 90, el primer tema de cualquier encuesta era el terrorismo y la inflación. Se ha vencido la inflación, como todos los peruanos podemos percatarnos diariamente, y además también en materia de terrorismo, hoy día hemos visto cómo ya ha terminado el 1 de noviembre la ley de arrepentimiento y hoy día figura en la encuesta el primer punto, el desempleo. Hasta no se comparto. Pero indudablemente habría que también examinar lo que ha sido el país en materia de cómo se produce el quiebre del desempleo a partir del año 87, porque estaba la población adecuadamente empleada, como en todos los países, por encima, y la subempleada estaba por abajo. El año 87 se produce una tenaza, y por primera vez en el mundo entero, no existe otro país en el mundo, el subempleado pasó del adecuadamente empleado, como lo puede demostrar en un cuadro del doctor Marcelado, estuvo en segundo lugar. El desempleo es chato, es 9% en los últimos 10 años. Prácticamente. Pero el drama ha sido cuando se ha producido esto el año 88, que vivíamos en un gobierno diferente a este,
y donde el populismo se vio en la década de los 80 el drama del mismo. Drama que es reflejado por el mexicano que acaba de estar aquí, Jorge González, que dice, América Latina ha despertado el populismo y en los 90 tienen que ser completamente diferentes. Evidentemente, doctor Marcenaro, nadie está pidiendo, y creo que menos los desempleados, la vuelta al populismo, porque eso sería retroceder ya prácticamente en la historia, rehacer el muro de Berlín, etc. Pero usted podría mostrar esas cifras que a veces son un poco frías, pero que reflejan realmente la realidad. Sí, estas son cifras que hemos obtenido del Ministerio año a año, por lo tanto fueron otorgadas tanto por el gobierno de Fernando Belaúnde, Alan García y luego por el gobierno actual. Y demuestran lo siguiente: en 1987 la población económicamente activa que estaba adecuadamente empleada era el 60.3%. En 1987 el 60.3%. En 1989, cuando el doctor Alan García deja el gobierno, esta cifra había bajado al 18.6%. Del 60.3% caímos al 18.6%. Esta situación se produce solamente en situaciones realmente de países que están en guerra y nunca en países pacíficos. Situación que ha continuado en un deterioro, pero un deterioro muy lento en comparación a lo que se había producido del año 87 al año 89. Pero ¿a dónde estuvieron todos estos adecuadamente empleados? Pasaron a los niveles de subempleo, A la combi. y vemos que en 1987 el 34% eran subempleados y en el año 89 el 73% eran subempleados. Veamos que desgraciadamente en el gobierno del doctor Alan García se produjo un pase al subempleo que es realmente calamitoso. Bueno, pero no maquille la realidad, doctor. En 1993, es decir, el año pasado, en pleno apogeo del liberalismo de Fujimori, están en 77.6. Sí, no, por el eso es que subempleo. justamente por eso traigo la cifra completa. Pero lo que ocurre es que cuando se produce una caída, es como un avión, cuando está en picada, es imposible detenerlo en un solo instante a fin de que vuelva a ascender. Lo que es importante hacer es detener la velocidad de caída, que es lo que se ha logrado. A partir de 1994 va a aumentar el empleo, como no tenemos la menor duda, y como ya se están reflejando en algunas cifras en cuanto a industria. Bueno, usted dice no tenemos la menor duda, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Porque Todo ya el mundo está durando. No, si usted ve en las últimas publicaciones de algunas de las revistas, ya vemos cómo está aumentando el empleo muy lentamente, pero lo que hemos logrado es detener esta vertiginosa caída a la cual me estoy refiriendo, es decir, esta cantidad de seres humanos que pasaron por el régimen económico anterior, porque antes se creía que la estabilidad laboral se adquiría a través de leyes, y hemos descubierto que la estabilidad laboral se adquiere a través de una sana economía, lo que desgraciadamente los gobiernos anteriores no consiguieron. Doctor, en términos amables diríamos que ha sido bueno que haya habido la opción del subempleo, porque si no esa gente se hubiera vuelto o delincuente o terrorista, ¿no es cierto? Pero eso ha afeado las ciudades, ha creado una competencia absolutamente monstruosa en las combis, por ejemplo, y en los carros piratas, y etcétera, y en sinfín de charlatanes y vendedores de cebo de culebra. Esa es una situación más o menos excepcional, porque es un como país usted sabe, chicha, puede ser un país chicha. el Perú es uno de los países en los cuales el desempleo se mantiene por debajo de los índices mundiales. España tiene porcentajes mucho más altos, etcétera. Pero evidentemente no se trata de que están bien empleados el resto de la población, sino que gracias a Dios existió la posibilidad de pasar al subempleo, que en todo caso es una forma de sobrevivencia. Justamente eso es lo que le iba a decir, y le planteo la pregunta entonces al doctor Edgardo Aparicio. Se supone que el subempleo es una situación de emergencia, que debería durar lo que dura una situación de crisis. No pueden ser manejadores de combi eternamente, no pueden ser cambistas en una esquina también eternamente, ni vender salchipapas eternamente, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para que esa gente subempleada esté integrada al empleo, tenga dignidad de persona humana? Señor Vázquez, su pregunta apunta a algo que es examinado hoy día por todos los especialistas serios en el mundo entero. ¿Hay especialistas no serios? Hay mucha gente que piensa que hoy día, con tener algún conocimiento de estadística, tener cierta emoción social, porque yo no tengo emoción social, yo tengo sensibilidad social. Emoción social es de momento, yo tengo una sensibilidad social. Pero esto, como le repito, los analistas serios contemplan que el mundo entero tiene este grave problema. Y permítanme que le informe a los televidentes de RBC, del 6 al 12 de marzo del 95 se lleva a cabo en Copenhague la cumbre sobre desarrollo social. El mundo entero va a estar en Copenhague discutiendo índices de desempleo dramáticos. España
23%, Irlanda 19%, Italia 12%, Francia 11%. Pero además también acá en Lima se va a llevar a cabo el seminario Empleo y Competitividad, creación de empleo en un nuevo contexto internacional, del 29 al 30 de noviembre. ¿Qué es necesario para poder crear empleo? Que exista estabilidad en el país, que existan reglas claras, que exista seguridad jurídica. Se ha tenido los primeros 2 años que ver, antes que nada, el problema del terrorismo. Solucionado en parte, no hay que ser triunfalista, solucionado en parte, y muy avanzado el asunto del terrorismo, se ha visto en la situación económica de la inflación. Controlada la inflación, el Perú nuevamente forma parte de lo que es un país elegible, porque no se olvide que fuimos declarados inelegibles. Y en tercer lugar, el Estado, tal como lo contempla la Constitución, muy claramente establece que el mismo tiene que promover y considerar el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo, como es la ley 728. Pero además también esto lo contempla el capítulo laboral, y el capítulo económico dice que el Estado promueve, desarrolla el empleo. Sin embargo, está dedicado el Estado a lo que es salud, a lo que es carreteras, a lo que es escuelas, y no a lo que es el populismo, que fue el signo del síntoma de la década del 80 al 90. Doctor, evidentemente usted es un especialista en la materia, conoce muy bien y ha hecho una descripción muy breve, pero didáctica del asunto. Pero, ¿le puedo hacer una pregunta malvada? Cualquiera. Usted había sido candidato y fue diputado por el Fredemo, y ahora parece ser asesor del gobierno del presidente Fujimori, porque está oleando y sacramentando todo. Está bien, usted dirá que Fujimori está haciendo lo que eventualmente hubiera hecho Vargas Llosa de llegar al poder, pero no hay una dicotomía ahí, por lo menos en conceptos. Usted está enteramente de acuerdo con Fujimori, entonces podemos decirle al doctor Marcenaro que ya mejor no intervenga, que no gaste saliva en el programa. El doctor Marcenaro es un destacadísimo abogado, profesor universitario y además talentoso congresista. Por supuesto, por eso está aquí. Yo quisiera solamente decirle, señor Vázquez, que no es una defensa del presidente Fujimori y de su gobierno desde el 92. Desde el 8 de agosto del 90, todas las medidas que se dieron, los decretos legislativos, todas y cada una de ellas, los parlamentarios que llegamos preparados y los que veíamos que era el único norte para que el país pudiera salir adelante, apoyamos todas las medidas. Muy bien. Doctor Marcenaro, entonces la pregunta inevitable es esta. El proyecto que ustedes están terminando y que van a poner a consideración de los sectores interesados, ¿garantiza el fomento del empleo? ¿Sí o no? Yo creo que lo que fomenta el empleo no son las leyes contribuyen, ayudan. Creo que lo fundamental eran los elementos que se han mencionado, es decir, el control al terrorismo, el control a la inflación. Ahora tenemos que ayudar a la pequeña empresa, que es la mayor generadora de empleo, pero además tenemos que tener una ley general de trabajo moderna, de acuerdo a la doctrina actual, de acuerdo a la legislación actual. Por lo tanto, nuestra legislación va a propender, evidentemente va a contribuir a crear el empleo, pero no es porque solamente existe la ley que se va a crear empleo. Se tienen que dar otras condiciones que creo que se están dando hoy día en el Perú. Por eso es que no tengo la menor duda que a partir del 94 se empieza a revertir este proceso de esta caída monstruosa que se produjo en el periodo anterior. Muy bien, y a propósito de eso, usted como miembro de la Alianza Oficialista, ¿tiene indicios de que hay la voluntad política del gobierno que usted también integra, para hacer una ley en ese sentido? Totalmente, yo cuento con toda la colaboración de parte del Poder Ejecutivo a fin de poder realizar esta norma, y no solamente es una decisión del Poder Ejecutivo, vemos que ahora el nuevo CADE que se está organizando, el tema va a ser justamente el empleo. En consecuencia, este es el tema actual, este es el tema en el cual el presidente Fujimori tiene un especial interés, y estamos seguros que ahora sí están dadas las condiciones necesarias para generar empleo. En consecuencia, todos aquellos, y ojo que tanto en el caso de mi colega como en el mío, no votamos por el presidente Fujimori a la presidencia de la República. Sin embargo, bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que no obstante que nosotros no votamos por él, hoy día al ver realmente el gran cambio que está sufriendo el país, nosotros nos identificamos con las reformas que se están realizando, y al igual que nosotros estamos seguros que muchos peruanos. Bueno, eso ya está por verse, ¿eh? Y en todo caso se va a ver el 9 de abril del próximo año, el día de las elecciones.
Vamos a regresar sobre el tema inmediatamente después, porque ahora nos vamos a la pausa. Antes damos cuenta del primer resultado parcial de nuestra encuesta telefónica, que evidentemente está siendo respondida solamente por claveístas. ¿Le parece factible la creación de una cooperativa para que los claveístas recuperen su dinero? Y Ley General de Trabajo próxima a ser debatida por los interesados en el tema. Doctor Marcenaro, entonces, ¿qué diría usted que es necesario hacer inmediatamente para que el empleo vuelva a ser no solamente tema de discusión, sino ya motor de reactivación económica? Yo creo que lo fundamental en este momento es ayudar a la pequeña empresa. Con vista que ya se cumplieron las condiciones que mencionábamos anteriormente, ahora lo que tenemos que fomentar es la inversión extranjera y nacional, la creación de nuevo empleo a través de la generación de empresas y de trabajo consecuentemente, y creo que fundamentalmente hay que dirigirse a la pequeña empresa. Tenemos que crear nuevos mecanismos a fin de ayudarla, a fin de darle créditos, a fin de contribuir con ella, a fin de conformarla, a fin de darle educación y formación especializada. Usted ha señalado ya en repetidas oportunidades la necesidad de contar con reglas de juego estables, con una seguridad jurídica, etcétera. Los críticos al presidente Fujimori señalan precisamente que el deseo de él de perpetuarse en el poder, de querer la reelección, es intrínsecamente un motivo de desestabilización y no precisamente de seguridad jurídica. Usted lógicamente va a decir que no, pero ¿puede eso crear algún tipo de disturbio? No, al en un contrario. inversionista extranjero que quiere seguridades? Estoy absolutamente seguro que a todos los inversionistas extranjeros y nacionales, justamente una persona como el presidente Fujimori les ofrece todas las garantías necesarias. ¿Y por qué porque él no ha otro de los demostrado que candidatos? tiene una clara visión de exactamente qué es lo que quiere. En el caso de los otros candidatos veo que están dudosos. Algunos de ellos se unen a la izquierda, después parece que no les gusta, se van para el centro, parece que tampoco les gusta, y en consecuencia demuestran demasiadas dudas, no saben todavía o no sabían quiénes iban a ser sus vicepresidentes, etcétera. Entonces, evidentemente el inversionista invierte solamente uno cuando tiene las reglas claras y cuando tiene la absoluta seguridad que esas reglas se van a mantener. El presidente Fujimori evidentemente garantiza esa seguridad. ¿Usted diría que los inversionistas estarían deseosos de venir aquí a dejar caudal de recursos en caso de que se produzca el escenario que prevé el doctor Marcenaro? Señor Vázquez, la semana pasada estuve en el programa de Enrique Chirino Soto. Y dentro de la entrevista comentábamos que en España hay un cuplé, que es la música típica española, Así es. y dice que el dinero no tiene alma y se va donde tiene rentabilidad, donde es seguro, donde la normativa jurídica del país se presenta transparentemente. Esto es importante que se sepa en el país, porque solamente bajo esas condiciones vendrá el extranjero, continuarán las privatizaciones, pero crecerá además el ahorro interno. Hoy día nuevamente hay crédito, hoy día podemos ir y comprar una licuadora, una batidora, Sí. una casa, Hasta un auto. carro. Hoy día es factible esto había desaparecido hace 13 años. Los peruanos tenemos mala memoria de vez en cuando. Doctor, pero no estamos en el país de las maravillas, ¿no? Nadie se llama Alicia aquí. Pero ni mucho menos, y lo hemos dicho, y personalmente lo he mencionado al iniciar el programa, no debe haber ni absolutamente nada de triunfalismo, ni nada de victoria. No estamos hoy día en el país ideal, en el país soñado, ni mucho menos. Falta mucho por recorrer. Quizás se han vencido los enormes escollos, que son el terrorismo, esta guerra implacable entre los peruanos, Terrible. que ha destruido casi el país, el terrorismo y la inflación. La inflación acabó casi con el país. Es producto de lo que hubiera sucedido en 2 guerras en un país. Y acabó indudablemente con lo que el ama de casa tiene como norte: poder llegar a comprar una licuadora, una batidora, una secadora, un carro. Quizás es mucho, pero las pequeñas situaciones que hacen que los países crezcan es el ahorro interno. Bueno, pero al mismo tiempo, si bien es cierto que se puede acceder al crédito, que se puede comprar artefactos, según la capacidad adquisitiva, ha crecido la pobreza también, doctor. Entonces no solo no miremos el árbol, miremos el bosque. Estoy de acuerdo con usted. Y no soy Pero- populista, ¿eh? No, yo lo conozco usted y usted es además un periodista serio. Gracias. No voy a adjetivarlo, pero es un periodista serio. Pero le voy a mostrar. En junio del 94, la encuesta de salarios del Ministerio de Trabajo da cuenta cómo el 87 se produce la gran quiebra entre sueldos
y salarios. Y a partir del 90 empieza a repuntar. No hay analista serio en el mundo que no reconozca que lo más difícil que pueda volver a crecer en un país es el empleo, porque se destruye el tejido social, y las empresas que han quebrado, han cerrado, han desaparecido o están en vías de desaparecer, tienen que ingresar a lo que se denomina hoy día en el mundo moderno la reingeniería y volver a diseñar proyectos para hacer crecer a sus empresas. Esto se logra solamente con seguridad jurídica, económica y política. Doctor Marcenaro, tenemos que reconocer los dos, creo que ha sido muy vigoroso en la defensa de un esquema económico que él, lógicamente, seguramente, es el que siempre ha soñado. Que lo haga el presidente Fujimori es una casualidad para él, probablemente lo hubiera podido hacer otra persona, y si lo hubiera hecho así también estaría de acuerdo. Pero ¿qué dice usted al respecto? Creo que la realidad es esa, que no existe otro esquema. Desgraciadamente los otros esquemas que nos vendieron en el pasado eran muy bonitos en cuanto a palabras, pero muy malos en cuanto a resultados. Y en consecuencia este es el único esquema que tenemos que seguir. Nuestro gran problema es que nuestro país a veces, cuando cambia de gobernante, quiere regresar a fórmulas pasadas, no obstante los malos resultados que dieron. Y en consecuencia por eso es que creemos que Fujimori garantiza esta posibilidad de inversión. Evidentemente están dadas todas las condiciones necesarias en este momento para que Perú empiece a crecer, como ya lo está demostrando, por encima del 10% del Producto Bruto Interno. Ahora es necesario que esto se refleje en el empleo y en el aumento de remuneraciones, que creo que son los dos elementos que van a ser tratados por el presidente Fujimori en los próximos meses. Pero no siempre ocurre que un nuevo presidente quiere desandar lo que anduvo el anterior presidente, porque recordemos que justamente Fujimori, el candidato Fujimori, ofreció no SOC. Por eso derrotó a Vargas Llosa, y lo primero que hizo el 8 de agosto, lo ha recordado el doctor Delgado Aparicio, fue un shock terrible, brutal. No existía otra solución, no existía otra posibilidad, bueno, de lo contrario perdíamos el país. Creo que cuando uno se enfrenta a la realidad, tiene que afrontar las responsabilidades. Creo que el presidente Fujimori tuvo la valentía necesaria para hacer las rectificaciones que eran convenientes, pero eso fue para salvar al país y no para hundirlo. Muy bien, y vemos los resultados. ¿Qué le diría usted, doctor, a ese joven, a ese muchacho que hemos visto, estudiante en la Cantuta de literatura, que está dispuesto a ir a pegar los pisos en una planta probablemente pobre como él? ¿Qué le diría? ¿Qué tiene que echarle él mañana al plato de guiso que tiene que preparar, que probablemente no sea un plato de guiso, sino una papa solamente? Yo lo que le diría es cruda. que ahora sí existe una esperanza en este país, ahora sí existe una ilusión en este país, ahora sí se puede generar empleo en este país porque se han sentado las bases necesarias. Desgraciadamente no se puede hacer un día ni en 2 días, pero ahora sí tenemos la esperanza y la ilusión de que este país realmente está cambiando, como lo demuestran con la presencia de la cantidad de inversionistas, de banqueros, etcétera. Como dicen hoy día, el Perú es la estrella de América. Por lo tanto, lo que pedimos, comprendemos que con estómagos vacíos es difícil esperar, es difícil tener paciencia, discursos, ¿no? Pero hoy día ya no se trata de discursos, se trata de realidades. El Perú hoy día ha cambiado en 4 años como no lo hizo en los últimos 50 años. Y usted, como presidente de la Comisión de Trabajo, como integrante de la Alianza Oficialista, ¿a qué se compromete? Yo me comprometo a hacer una ley general del trabajo y una ley procesal del trabajo, la primera en la historia peruana, que nunca, como usted sabe, ha tenido una ley general del trabajo que sea moderna y que realmente fomente el empleo. Tenemos que crear los mecanismos en esta ley para que el empresario extranjero y nacional se sienta incentivado a invertir en este país y a generar empleo, porque es la única forma. El resto de fórmulas populistas que se va a crear a través de decretos o que se va a crear a través de regímenes de izquierda no dan resultados y nunca van a dar resultados. Esta es la única salida, por eso es que tenemos que apostar al único presidente que nos garantiza esa salida. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos una secuencia aquí en el canal, en RBC, que se llama En su salsa, que no trata precisamente de la afición del doctor Delgado Aparicio, conocido como Sarabá, ¿no? No es, sino que usted se está comprometiendo ahora a un asunto absolutamente serio y va a ser registrado también, y ojalá que no lo tengamos que poner en su salsa para preguntarle ¿y cómo lo hace en el futuro?, ¿no? Yo me comprometo a hacer un trabajo técnico como lo venimos haciendo en la Comisión de Trabajo, además con el distinguido asesoramiento de los más destacados laboralistas peruanos que vienen colaborando con nosotros. ¿Y usted, como especialista en salsas, sabe cómo lo hace o no? Mire, señor Vázquez, se dice que hoy día el Perú tiene un producto bruto que la población no puede tocar, no puede sentir.
Lo ha explicado el doctor Jorge González Izquierdo, decano de la Universidad del Pacífico. El Producto Bruto, al crecer, es como que todos los carros... Eso es lo que se ha querido aquí, Y estamos en pleno tapón, como se dice cuando hay un apretón de carros. Y empieza a fluir el tránsito y este Producto Bruto Interno empieza a tocarlo, a sentirlo, a palparlo a la ciudadanía en obras, en escuelas, en salud, en carreteras, en lo que es la... Entonces, este crecimiento del producto, como decía el doctor Marcenaro, hoy día nuestro país es el adalid, la vanguardia en América Latina. Argentina se demoró 3 gobiernos para poder lograr lo que hoy día tiene, un país con una moneda estable y con un gobierno estable. Chile se demoró 15 años. Bolivia, desde el doctor Páez Tensor y luego el doctor Paz Zamora, y hoy día el presidente de Bolivia, llevan en esta... Sánchez de Lozada. Llevan 11 años en esta tarea. Este país, no creo en los milagros de los países, yo creo en los milagros de la religión que yo profeso, la apostólica, católica y romana. Pero indudablemente tenemos que sentir y palpar lo que ha pasado en este país. En 3 años hemos salido del pantano, de las cavernas, y hoy día indudablemente que hay una sensación diferente. Este es un país que ha cambiado y ha tenido mucho que ver la captura del genocida. Por eso es que el entusiasmo con el país y el entusiasmo con el compatriota ese que usted ha presentado hoy en la entrevista, no se puede perder nunca. La sensación de solidaridad con el compatriota y el deseo de que el país continúe en el rumbo que nos llevará al nuevo milenio. Muy bien, muchas gracias, doctor Delgado Aparicio, también. Otra vez gracias a usted, doctor Marcenaro. Vamos a seguir hablando de esto probablemente pronto, en otra oportunidad. No. Bien, doctora Marta Chávez, ¿qué piensa usted de estos cuestionamientos tan duros de la oposición? Yo creo que en primer lugar, el ministro no ha ido a echar la culpa al Poder Judicial, simplemente acá querían la cabeza del ministro porque han politizado el tema. Es decir, hay 3, 4, 5 o 10 personas de mando en un sistema democrático, y es la parte de la representación. Muchas gracias, Eliana. Buenos días, amigos. Nos encontramos con el doctor Ricardo Marcenaro, de las filas de Nueva Mayoría Cambio 90, y con el doctor Juan Miguel Ramos Lorenzo, el vocal titular de la Corte Superior de Lima, con quienes hablaremos sobre los 10 años de vigencia del Código Civil. Doctor Ramos, usted como vocal titular, que en definitiva es quien aplica este Código Civil, ¿qué opinión tiene de los 10 años de vigencia de este Código Civil? ¿Ha cumplido o cumple con su función el Código? Primeramente, debería referirme a la comisión que ha nombrado o al proyecto que ha aprobado el Congreso Constituyente para decir que si es que la versión del peruano no es diminuta, habría una omisión lamentable de no haber considerado entre sus miembros a representantes del Poder Judicial, que como dice usted son las personas que aplican diariamente la ley y que son una de las partes más interesadas en su adecuación a la nueva realidad. Entiendo que si hubiera esta omisión, el Congreso Constituyente va a hacer la retiración necesaria. En cuanto a los 10 años del Código Civil, si este ha cumplido a cabalidad, pienso que el Código Civil es una ley, es la segunda ley en importancia de la República, después de la Constitución obviamente, y es un código altamente tecnificado, elaborado por eminentes juristas de primera nota. Tenemos al doctor Osterling, al doctor Maizara Schreiber, al doctor de la Puente Lavalle, el doctor Cornejo Chávez, toda una eminencia en derecho de familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la realidad es tan cambiante y el mundo ha girado tan aceleradamente en este último decenio que el código va quedándose retrasado en ciertos aspectos, en determinados aspectos que es donde necesita determinadas incorporaciones. ¿En qué aspectos en concreto? Por ejemplo, mire usted, para referirme a un tema del cual yo dicto cátedra, en el derecho de familia. El derecho de familia, tenemos pues que la reproducción asistida o la reproducción genética o los llamados hijos de la ciencia ya no son una novedad, porque ya no existían al darse este código. Sin embargo, esto se ha perfeccionado aceleradamente. ¿Y considera usted que merece una reforma? Necesariamente. En concreto, ¿qué? ¿Inseminación artificial? Inseminación artificial, fecundación de óvulos in vitro, o sea, lo que llaman los vientres de vidrio, el alquiler de vientres, el alquiler de úteros, la venta de embriones, la congelación de embriones, el desecho de embriones,
los bancos de semen, los bancos de óvulos, etcétera, etcétera. Todo eso debería aparecer en el Código Civil. Necesariamente. Alguna vez dijo uno de los codificadores del 84 que esto no se había contemplado en este código porque no había en el Perú realidades que legislar. Pero ya sabemos y hay noticias abundantes de que en el Perú han nacido varios niños como producto de estas mecánicas, de estas técnicas de reproducción asistida. Congresista Marcenaro, ¿en qué consiste el proyecto que ha presentado usted de reforma del Código Civil? Bueno, este es un proyecto que tiene por finalidad hacer un estudio del Código Civil. Es un proyecto que no tiene un plazo para concluir este trabajo y que establece que 4 personas designadas por el Congreso y 3 por el Poder Ejecutivo se van a abocar a organizar fórums, eventos, a fin de poder estudiar este código y determinar las modificaciones y cambios que deben hacerse. En consecuencia, podrán ser elegidos también exmiembros del Poder Judicial. Al fin y al cabo, casi todos posiblemente van a ser abogados y en consecuencia somos parte de un mismo gremio. La idea es que desde que salió el código en 1984, que es un excelente código, como lo fue el de 1936, el código anterior, los propios autores del código del 84 empezaron a analizarlo, a estudiarlo y a considerar que habían o se podían hacer modificaciones, algunas mejoras. Es decir, los propios autores del código del 84 están totalmente de acuerdo en que es necesario hacer algunas reformas y algunas modificaciones. Por lo tanto, nosotros recogimos esa idea en la medida que varias universidades, y me tocó participar en la Universidad de Lima en varias organizaciones de eventos internacionales, justamente para analizar y estudiar el Código Civil peruano. Pero, doctor Marcenaro, el anterior código tuvo una vigencia de cerca de 50 años. ¿Por qué este código ha envejecido tan rápido, digamos? No es que realmente ha envejecido, pues es un código muy moderno en muchos temas, sino que cada vez el mundo cambia con mayor rapidez y por lo tanto es necesario adecuarlo. Aparte, por cierto, que tenemos una nueva Constitución que también está basada en una formación ideológica diferente. ¿No se adecua el Código Civil a la Constitución? Podrían existir algunas diferencias. Entonces lo importante es, en primer lugar, que no existe un plazo y nos opusimos a que se señale un plazo como se quiso hacer el día que sostuvimos esto en el Congreso, porque queremos que exista el tiempo suficiente para que todas las universidades, todas las personas interesadas en nuestros temas pueden participar. Como lo ha mencionado el doctor que me ha antecedido, hay temas sumamente importantes y muy nuevos que hay que definir, y si pudiéramos analizar libro por libro del Código Civil, sabe que el Código Civil está dividido en libros, veríamos que en cada uno de los temas, en personas, en familia, en sucesiones, en reales, existen una serie de modificaciones que han sido propuestas. Las universidades han hecho investigaciones muy importantes, hay tesis escritas sobre estas reformas, y por lo tanto queremos generar en el Perú una discusión intelectual entre las personas interesadas en el Código Civil, porque no solamente van a intervenir estas 7 personas, sino el proyecto de ley que propusimos permite formar subcomisiones, de tal forma que puedan haber muchas personas que participen en este trabajo y contribuyan con él, de tal forma que podamos tener realmente un Código Civil actualizado, reconociendo, repito, los grandes méritos que tiene el Código de 1984. Doctor Ramos, ¿qué conflictos se suscitan en el área de familia en cuanto a las normas del Código Civil? Vea usted, por ejemplo, y a propósito de lo que expresaba el señor congresista, en cada libro habría algo que mejorar, En el aspecto de familia hay una realidad de la cual han tratado no solamente los estudiantes de Derecho, los abogados, los jueces, sino la gente común. Es el caso de la separación de hecho por tiempo prolongado. ¿Cómo puede ser posible que la ley continúe casados y atados y amarrados a personas entre las que ya no existe ninguna posibilidad de reconciliarse? Pero, doctor, ¿cómo es posible que les impida que ellos puedan legalizar una unión que ya han formado con otra persona? Doctor, el Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica en legislar el divorcio. ¿No ha evolucionado desde esa época? Ha mejorado de alguna manera, sin duda ha mejorado, porque en el Código Civil, en su artículo 333, se han incorporado causales nuevas del divorcio, pero esta tal vez por razones éticas, religiosas o sociales, no ha sido recogida. ¿Cuál es una necesidad urgente de que aquellas personas que ya no viven juntas y que no se quieren y si no tienen afecto, no se respetan, no pueden seguir casadas? ¿Y por qué es tan engorroso el trámite? ¿Por qué es tan largo? Bueno, el juicio de divorcio, el proceso de divorcio, vea usted también ahí, toca usted un tema interesante. Con el Código Civil con el Código Procesal Civil anterior, el juicio de divorcio se tramitaba como juicio de menor cuantía o sumario, que se llamaba. La nueva ley procesal
le ha agrandado, le ha alargado el procedimiento. Ahora se llama proceso de conocimiento, lo que era antes el juicio ordinario. Yo creo que innecesariamente. Pero en cuanto, volviendo a la parte sustantiva, las causales que le decía, no puede ser posible, y reitero y reafirmo esto, de que estas personas que ya no viven juntas y que cada una ha formado un hogar de hecho, que está unida en concubinato, podríamos decir, con otra persona, continúen casadas, impidiéndole que realicen su situación con aquella persona a quien verdaderamente aman y con quien se sienten pues formando un hogar, una familia. Doctor Marcenaro, en materia de responsabilidad extracontractual, se dice que el Código del 84 en la práctica es una de las materias que menos ha funcionado, en el sentido de que, por ejemplo, un choque, me causan un daño y pasan muchos años hasta que yo logre conseguir una indemnización. ¿Se plantea en el anteproyecto de ley la posibilidad de reformular una nueva legislación en materia de responsabilidad extracontractual, o está contemplada esa posibilidad? Bueno, nosotros no tenemos, la propuesta es de hacer el estudio, por lo tanto no tenemos ya una propuesta concreta. Pero, por ejemplo, sobre este tema, el doctor Fernando de Trasiñí tiene un trabajo muy importante. Acaba de ganar un premio sobre ese trabajo, justamente. Así es, justamente sobre la responsabilidad extracontractual y la obligación de, por ejemplo, toda persona que tenga un vehículo de necesariamente sacar un seguro. Como en los Estados Unidos. Como existiría en los Estados Unidos. Es decir, hay una serie de avances, por ejemplo, en contratos. En contratos, en los últimos años, existen figuras nuevas. Existe el contrato de leasing, existe el contrato de franchising, todas estas empresas extranjeras que están viniendo al Perú a vender, por ejemplo, productos alimenticios y que a través de este contrato que se llama el franchising pueden acceder a nuestro mercado. Estas figuras no están contempladas y por lo tanto sería bueno que en el nuevo Código Civil se contemplen estas nuevas instituciones que requieren una legislación y en vez de mantenerlas apartadas del Código Civil, creo que deben reunirse en el Código Civil. O por ejemplo en derechos reales, esta vieja clasificación de bienes muebles e inmuebles, se considera que ahora lo que debe clasificarse los bienes es en registrables y no registrables, que es una clasificación mucho más moderna. Es decir, reitero, siendo un excelente código del 84 que ha sido muy alabado por los expertos internacionales, es necesario hacerle mejoras, es necesario hacer algunas reformas. Por lo tanto, iniciemos un proceso a nivel nacional, discutamos estas posibilidades nuevas, aportemos todos los trabajos de investigación que se han realizado en el Perú, formemos comisiones y subcomisiones y tengamos el Código Civil más moderno del mundo. Muy agradecido, doctor Marcenaro. Doctor Ramos, muchas gracias por su presencia. Regresamos el próximo sábado a las 5. Bon Jovi, Robin Williams.